Bien, muy buenas tardes a todos los presentes. Estamos contentos que hayas aceptado la invitación y puedas estar acá para escuchar la predicación del Evangelio, para escuchar las buenas nuevas de salvación. A oír sobre uno que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, que dio su vida en rescate por muchos, alguien único, alguien perfecto, que se entregó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, como nos menciona el profeta Isaías. Uno que actúa como un pastor, que cuida a sus ovejas y da su vida por ellas. Y es la hermosa historia que vamos a ver hoy, donde el Señor Jesús explica a las personas su labor en esta tierra por medio de parábolas, una forma narrativa que el Señor utiliza usando ejemplos cotidianos para entregarles una profundidad y verdad espiritual de la forma más simple posible. Así que vamos a leer en el Evangelio de Juan, el capítulo 10. Vamos a Juan, el capítulo 10, desde el versículo 11 al versículo 16. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10, desde el versículo 11 al 16. Dice así la palabra del Señor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hasta acá vamos a leer en esta primera parte. Para poder comprender la magnitud de esta historia, para poder conocer al pastor perfecto y su preciosa muestra de amor, vamos a dividir los versículos en tres grandes puntos. ¿Bien? El primer punto es: el buen pastor muere por sus ovejas, desde el versículo 11 al 13. El buen pastor ama a sus ovejas, 14 y 15. Y finalmente, el buen pastor reúne a sus ovejas en el versículo 16. Entonces, primer punto: el buen pastor muere por sus ovejas, el buen pastor ama a sus ovejas y el buen pastor reúne a sus ovejas. Así que vamos con el primer punto: el buen pastor muere por sus ovejas. En la primera parte del versículo 11 tenemos la cuarta declaración de los yo soy, bien, que están expuestos en el Evangelio de Juan. El primero, tal como dice el corito bienaventurado, ¿cierto? Un corito que cantamos siempre en la escuela dominical y que cuando se menciona los yo soy, comienza con yo soy el pan de vida, bien, que está en Juan 6:35. Después sigue también la luz del mundo en Juan 8:12, la puerta en Juan 10:9 y el buen pastor en Juan 10:11. Bien, y este pasaje de las Escrituras, donde están las palabras del Señor, comienza diciendo: yo soy el buen pastor. Es interesante que en el texto griego, en el original, la frase es la siguiente: yo soy el pastor, hopoimen, el bueno, jocalos. Y esta palabra en especial, kalos, es utilizada para resaltar el carácter noble de nuestro Señor. Un carácter auténtico, un carácter genuino, un carácter que no es fingido, un carácter que está lleno de amor para con los suyos, un carácter que reacciona con misericordia ante el dolor y el sufrimiento. Y lo vemos, por ejemplo, cuando sana a muchas personas. Cuando sanó a un leproso, hizo lo que nadie más se atrevía a hacer: tocarlo con compasión. Sanó a una mujer que estaba encorvada por 18 años, en plenos días de reposo, y se enfrentó a las autoridades de la sinagoga por hacer esto. Sanó a un hombre ciego de nacimiento en el capítulo 9 de este mismo evangelio y lo acogió después que fue expulsado de la sinagoga por decir que él lo había sanado. Y por supuesto, cuando el Señor, en amor, decide venir al mundo a buscar y salvar lo que se había perdido y morir en la cruz por todos nosotros. Entonces vemos al Señor Jesús en su autenticidad, sin fingir.
en su naturalidad, llena de amor, llena de gracia, llena de misericordia, ayudando, protegiendo y salvando como el buen pastor, el único en su clase, preeminente por sobre todos los demás. La imagen de un pastor no estaba alejada del conocimiento de todos aquellos que lo escuchaban. Para que comprendamos un poco, el buen pastor del Medio Oriente del siglo I tenía que ser fiel a su vocación, donde implicaba poner su vida en juego con tal de proteger a sus ovejas, de animales salvajes, ladrones que intentaban llevarse las ovejas. Pero el buen pastor va mucho más allá de estar dispuesto a arriesgar su vida, sino que él, como dice el versículo 11, dio su vida por las ovejas. La frase dio su vida también es única en el original y principalmente en los escritos de Juan y se refiere a la muerte voluntaria en sacrificio. Y esto es crucial en la obra de Cristo en la cruz, donde Él, de forma voluntaria, entrega su vida para salvar la tuya. Sufre el castigo de Dios para que tú no sufrieras ese castigo. El buen pastor, con tal de rescatar a una oveja perdida, se entrega a sí mismo voluntariamente en sacrificio para rescatarte. La paga del pecado es tan alta que su precio es la muerte. Y si mueres sin Cristo, si mueres sin el resguardo del buen pastor, vas a condenación. ¿Y qué es la condenación? Es el infierno. Es un lugar lejano al amor y misericordia de Dios, donde pagarás tú por tus propios pecados, por toda la eternidad, porque el precio es altísimo, degradándote al punto más bajo de la existencia humana, solo, atormentado, en completa oscuridad, muerto y olvidado para siempre, sin esperanza. Pero el pastor, el Señor Jesucristo, muere para darnos vida. Y esto pudo causar una confusión en los judíos que escuchaban, porque generalmente cuando el pastor moría, el rebaño se dispersaba, el rebaño quedaba a la deriva ante el peligro de los ladrones, de otros animales, sufrían sed, hambre, cansancio y quedaban completamente desamparados. Pero la muerte del buen pastor no hace eso. Su muerte une, su muerte da vida, porque Él vive, porque Él resucitó de entre los muertos y está pastoreando hasta el día de hoy, reuniendo a sus ovejas, como lo veremos en el tercer punto. Así que aún hay esperanza. Y esto es lo hermoso del verdadero evangelio. Cristo murió para darte vida, murió para salvarte, se entregó voluntariamente para pagar tus pecados. Si aceptas su obra de corazón, depositando tu fe en Él, y Él te va a salvar. Y será tu pastor y será suyo para siempre. Y en el versículo 12 y 13, en oposición al buen pastor, quien da su vida por las ovejas, está el asalariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Para entender esto, también vamos a dar un poco de contexto. ¿Bien? En Oriente Antiguo, generalmente el pastor le pagaba a alguien que fuese el portero del redil, que cuidara las ovejas, que no se escaparan, cerrara el redil durante la noche y cosas similares a las que les acabo de decir. ¿Bien? Por lo tanto, hay una responsabilidad del asalariado con las ovejas, pero no es el pastor. Por lo tanto, no conoce las ovejas, ni las ama, al punto de morir por ellas. Y no son sus ovejas, no son de su propiedad y no son compradas por su trabajo. Aquí el asalariado simboliza a los líderes religiosos judíos, ¿bien? Simbolizan a los fariseos, a los sacerdotes, a los líderes de sinagoga, a los escribas y otros. Hombres que velaban por sus propios intereses, sin que les importara el pueblo de Dios. ¿Bien? Se preocupaban de seguir la ley para su propio beneficio, ganar estatus social a costa del sacrificio espiritual del pueblo, y lo vemos precisamente en la sanación del ciego de nacimiento, en el capítulo 9, donde los judíos rechazaron a este hombre sin importar su sanidad, y todo por decir la verdad, y reconocer que el Señor Jesucristo es distinto. Por lo tanto, le dice a sus oyentes, estos hombres no son pastores, son asalariados, que se preocupan por sí mismos, no como yo, que soy el buen pastor.
el único que se preocupa por las ovejas, que se preocupa por ti. Ninguna otra persona se va a preocupar de ti de esta forma. El Señor Jesucristo es el único que te amó tanto, que dejó el cielo y vino a este mundo. Dios hecho carne, muriendo en una cruz por ti. Y es por eso que Él ama y aprecia tanto a sus ovejas, a las ovejas que lo han aceptado, las ovejas que han creído que Jesús salva. Y como dice el segundo punto, el buen pastor ama a sus ovejas. El Señor Jesucristo da su vida, se entrega a sí mismo por sus ovejas porque las ama. La palabra conozco se usa aquí para remarcar la relación de amor que existe entre el pastor y sus ovejas, entre el Señor Jesucristo y aquellos que aceptan su obra perfecta en la cruz. En muchos pasajes de la Biblia esta palabra también se usa para describir el amor entre un marido y su mujer, bien, donde como testigo, ¿cierto? He visto ese amor, donde el uno conoce al otro a cabalidad, conoce mucho más que su nombre, conoce sus penas, conoce sus alegrías, conoce sus logros y sus triunfos, pero también sus decepciones, sus dolores, sus formas de pensar, formas de reaccionar, conoce su pasado y sus pretensiones futuras. Bien, y esta palabra también hace alusión, como dice Dios del pueblo de Israel, como dice un comentarista en Amós 3:2, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Aquí no se refiere a que Dios se olvide de otras naciones, sino que tiene una relación única de amor con Israel. Y también se usa, por ejemplo, en Mateo 1:25, donde literalmente dice que José no conoció a María hasta después del nacimiento de Jesús. Bien, entonces en estos versículos el conocer tiene connotaciones completas de una relación de amor. Y la verdad es que el Señor Jesús conoce en amor a los suyos y ellos lo conocen en amor a Él. Porque como dice 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él vio nuestra condición de pecado. Vio que estábamos perdidos y rumbo a condenación, sin esperanza, con nuestros sucios pecados, incapaces de presentarnos frente a Dios y ser perdonados. Porque nuestras obras estaban completamente manchadas de culpa, podridos en nuestros delitos y pecados. Pero Él nos vio y no tuvo asco, no tuvo repulsión por ver esa cantidad de maldad que estaba en nosotros. Maldad nuestra, que emana de lo más profundo de nuestro corazón. No nos rechazó, sino que con amor toma nuestro pecado y lo carga en su cuerpo santo y perfecto, y en esa cruz paga todos nuestros pecados. Y lo hace por amor, porque Él nos amó primero. Estimado, que no conoces a Cristo, ¿te gustaría ser amado de esta forma? Que Dios te ame como nunca nadie en este mundo lo va a hacer. ¿Te gustaría ser parte de su rebaño? Que te conozca, que te llame por tu nombre y sepa perfectamente quién eres. ¿Te gustaría ser librado de condenación? Ser salvo por su gracia. Actualmente eres como una oveja perdida, que no se puede defender ni cuidar por sí sola, que está expuesta, que está sola, expuesta a todos los peligros, expuesta a una muerte eterna, expuesta al infierno eterno. El Señor Jesucristo te ofrece seguridad, te ofrece una vida eterna, te ofrece una vida única a su lado, porque como dice más adelante en el versículo 29 de este mismo capítulo, nadie puede arrebatarlas de mi mano. Nadie. Y es que no hay sitio más seguro que la mano del buen pastor. No hay sitio más seguro que estar en sus brazos, protegido, amado, cuidado, siendo consolado, siendo escuchado, siendo comprendido. Debo aclarar que el ser una oveja de su rebaño, que el ser cristiano no te va a librar de los dolores que este mundo va a dar. Hay cristianos que pasan hambre, cristianos que pasan sed,
cristianos que están sufriendo violencia y muchos otros problemas. Pero Cristo te ofrece salvar tu vida de condenación, que realmente es mucho más importante que las cosas que ocurran en este mundo. Porque va a llegar el día que los suyos van a estar con Él para siempre, en un lugar donde ya no habrá dolor, ya no habrá sufrimiento, va a haber solo paz, va a haber solo tranquilidad, y no por el lugar en sí, sino por el que está en ese lugar, Jesús, el buen pastor. El Señor quiere salvarte hoy, y lo único que debes hacer es creer. No resistas al Espíritu, arrepiéntete de tus pecados, y hoy puedes ser parte de su rebaño si aceptas a Cristo como tu Salvador y ser conocido por Él. Amor por los suyos. Y conoce a los suyos, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. El Señor Jesucristo no es cualquier persona, no es cualquier pastor. Él es Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad, presentado aquí en este pasaje como el buen pastor. Dios el Hijo, manifestado en carne. Dios el Hijo, que en la eternidad tenía una comunión perfecta con el Padre y el Espíritu, juntos, amándose en un conocimiento infinito y perfecto de quienes son cada uno. Una relación que se vio quebrada en la cruz. Se vio que el Hijo fue desamparado por Dios por causa de nuestros pecados. Y es el mayor misterio de todos. Un Dios, tres personas distintas. Y si vemos al Señor Jesucristo, vemos al Padre, como lo menciona en el capítulo 14 de este mismo Evangelio: si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Y lo hermoso del Evangelio, lo precioso de la salvación es que Jesús, el buen pastor, te ofrece conocerlo. Recuerda el sentido de la palabra, te ofrece una comunión única, donde podrás saber quién es Él, que es tu pastor. Y entrega este conocimiento o esta relación voluntariamente a todo aquel que cree en su persona, en su obra perfecta de la cruz. Y lo maravilloso es que como Él es infinito, podremos estar toda una eternidad con Él y jamás vamos a terminar de conocerlo. Día a día nos va a sorprender porque Dios es un Dios enormemente creativo, un Dios grandioso que nos va a enseñar cosas maravillosas. Uno que ahora, y cosas que nos va a enseñar cosas que ahora jamás vamos a poder entender del todo. Y lo vamos a ver cara a cara. Al fin vamos a ver su rostro. Vamos a ver su sonrisa. Su mirada llena de amor. De ese amor que lo llevó a la cruz a morir para salvarnos. Para salvarte a ti. Estimado, ¿por qué te vas a perder todo esto? ¿Por qué prefieres ir al infierno y sufrir la condenación eterna de tu alma que poder estar feliz y contento frente a aquel que te quiere salvar por toda la eternidad? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Por qué no aceptas? ¿Qué te lo impide? No dejes pasar ni un minuto más. El Señor te espera. El buen pastor te espera. Y acepta a todos, sin acepción de personas. Recuerda que actualmente estás perdido. No tienes esa comunión con Dios, con nuestro Señor Jesucristo, y vas rumbo a condenación. Pero el buen pastor, como dice el tercer y último punto, el buen pastor reúne a sus ovejas. Desde el versículo 16. De todas partes del mundo, de toda cultura y nación, Jesús busca ovejas que necesitan de salvación, ya que gracias a su amor, gracias a su misericordia, aunque no todas las ovejas pertenezcan al redil de Israel, ahora también los gentiles oirán la voz del buen pastor llamándolos a salvación. Por lo tanto, el buen pastor tiene ovejas en todo el mundo. Y aquí situémonos en el contexto judío. Ellos no toleraban a los gentiles o personas que no son judías. E incluso los gentiles odiaban a los judíos por esta actitud. Por lo tanto, había una enemistad que era mutua.
Y el tan solo pensar, ¿cierto?, que judíos y que gentiles iban a estar juntos en un mismo rebaño, bajo un mismo pastor, ¿cierto?, era como juntar perros y gatos dentro de una caja encerrada. A la vista humana, esto era completamente imposible. Solo piénsalo. Las personas, además de tener nacionalidades o genes distintos, tienen personalidades distintas, tienen caracteres distintos. Hay personas muy agradables, hay personas que realmente uno tiene que esforzarse mucho por soportarlas. Hay otras personas que son súper extrovertidas y otras que prefieren quedarse en silencio. Entonces, ¿cómo el buen pastor logra reunir a todas estas ovejas que son distintas entre sí? Que son distintas entre sí, simple. Porque sus ovejas siguen a su pastor y lo aman. Y se dan cuenta, gracias a la ayuda del Espíritu de Dios, que muchos de los que están a su lado, que han creído en Cristo, son personas que su pastor amó tanto que dio su vida por ellos. Por lo tanto, la igualdad e inclusividad dentro de la iglesia es perfecta. En esta iglesia universal, donde creyentes de todas las naciones y pueblos van a adorar a un único Salvador, que es Cristo Jesús, e incluso ahora, que hay hermanos mexicanos, venezolanos, estadounidenses, chilenos y alguna otra nacionalidad que no haya visto, unidos por Cristo en esta reunión, juntos, escuchando la palabra de Dios. Y esto es maravillosamente hermoso, porque en Cristo se rompen las barreras humanas. En Cristo todos juntos somos una iglesia, así como lo recuerda Pablo en los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío, ni hay griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Ya no hay diferencias sociales en la iglesia, no es que haya hombres y mujeres, no hay nacionalidades, no hay ciudadanía, todos son iguales ante aquel que nos salvó. Y eso es lo hermoso de la verdadera iglesia universal, la unidad de sus miembros con un mismo propósito, Cristo Jesús, el buen pastor. Y por eso nos dice al final del versículo, y habrá un rebaño y un pastor. Estimado que hoy nos oyes, este es Cristo Jesús. Este es aquel que te quiere salvar. Uno que no rechaza ovejas. Uno que acepta a todo aquel que oye su voz y lo sigue. Y hoy te está hablando. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a alimentarte de las cenizas que este mundo podrido te ofrece? ¿O vas a venir al único que, como dice el Salmo 23, puede llevarte a delicados pastos y te hará descansar? Que junto a aguas de reposo te pastoreará, que confortará tu alma y te guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Lo precioso es que este pastor está frente a su rebaño. Lo precioso es que sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Él sabe qué es lo mejor para nosotros porque nos conoce a cabalidad. Sabe todo lo que necesitamos y nos cuidará y nos escuchará cada vez que nosotros lo necesitemos. Porque todos los salvados pueden gozar de la comunión con su pastor y encontrar descanso en él, confiar completamente en él. Él nos vio cuando estábamos desnudos y perdidos en este mundo y ahora, hermano, que eres su oveja, ¿crees que no te va a cuidar? Estimado, que no crees en Cristo, tú puedes ser salvo en esta tarde. Puedes acudir por ayuda y Él te va a rescatar de la condenación eterna, del infierno eterno, de una existencia eterna lejos de Dios, sin salvación, sin esperanza, completamente solo, olvidado. Puedes ser rescatado, puedes ser consolado. Y si partes a la eternidad, si llega la visita de la muerte, en esos últimos momentos de vida vas a poder sonreír y decir, por fin podré descansar. Por fin voy a ver a aquel que me salvó. Y vas a despertar y allí va a estar Él, sonriéndote de la manera más auténtica que puede existir, porque Él es así, porque el buen pastor es auténtico. Cree en el Señor Jesús, cree en su obra en la cruz,
Cree que Él puede perdonar tus pecados ahora y al instante, sin que tú hagas algo. Más que creer, vas a ser salvo. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias a nuestro hermano Alexander por esta primera parte de un mensaje muy importante. Vamos a darle el pase ahora a nuestro hermano Marco, quien tomará la segunda parte de esta reunión de predicación del Evangelio. Adelante, hermano. Muy buenas tardes, hermanos y amigos que están aquí para escuchar el mensaje del Evangelio. El propósito de esta reunión, de este día domingo por la tarde, es abrir las Escrituras y que las Escrituras nos lleven a mirar al Señor Jesús. Así como en la primera parte nos llevó a mirar al buen pastor, y el buen pastor su vida ha dado por sus ovejas. Y quiero llamar la atención a esa porción, su vida ha dado por sus ovejas. El propósito del Evangelio es hablar de Cristo y de Él muriendo en la cruz a nuestro favor. Porque la obra de la cruz es la obra que produce salvación, produce liberación, produce rescate al alma y perdón a aquel corazón que por causa de sus pecados están destituidos de la gloria de Dios. Las Escrituras nos dicen que nuestros pecados han hecho separación, han hecho una división entre Dios y los hombres, y que nuestros pecados han hecho ocultar, dice el profeta, nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros el rostro de Dios. Y la causa de nuestros pecados ha producido separación. Y también la palabra de Dios dice que el pecado ha producido en nosotros muerte, muerte espiritual, muerte eterna si no resolvemos el problema. Y ahí es donde aparece el Evangelio, ahí es donde el Evangelio resuena a todo aquel que escucha, a todo aquel al cual llega este mensaje, que si presta atención a este mensaje y cree en lo que anuncia este mensaje, cree en el Señor Jesucristo. Y la invitación es esa, creer en el Señor Jesucristo y tendrás vida. Cree en Él y Él perdonará todos tus pecados. En esta segunda parte, quisiera rápidamente tomar 3 puntos y leer algunos versículos en relación a estos 3 puntos. El primer punto es mirar en las Escrituras que hay vida en Jesucristo. El segundo punto es que esta vida es anunciada, como ya hemos escuchado, y proclamada por medio del Evangelio. Y en tercer lugar, escuchar o leer de algunos testimonios de aquellos que tuvieron un encuentro con el Señor. Y deseamos que producto de lo que ya hemos escuchado y lo que vamos a seguir escuchando y leyendo, produzca en cada uno de nosotros convicción de pecados. Y no tan solo los que estamos escuchando ahora, sino también los que escucharán después, si en la voluntad del Señor Él así lo permite, por medio de la grabación, por medio de YouTube, donde quedará almacenado el mensaje
que otros puedan escuchar también y puedan ser atraídos por Él. Acompáñenme a leer en primer lugar dos porciones. La primera está en Juan el capítulo 17. Juan el capítulo 17. Este precioso evangelio del cual hemos estado oyendo los domingos por la mañana. Ya está nuestro hermano llegando al final de este libro interesante, muy interesante. Lo que me ha llamado mucho la atención, porque él lo ha repetido, nuestro hermano Juan lo ha repetido varias veces, es que este es quizás de los evangelios, el evangelio que fue escrito más tarde, posterior a los otros, a los 4, llamados evangelios sinópticos, más o menos en el año 90. Es decir, 50 años más o menos después de ocurridos los hechos que se relatan acerca de la vida y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. 50 años después. Mi madre, y quizás como otros también han recibido testimonio, tantos años ya siendo llamados por el Señor. Y cuando uno les escucha a ellos, con tanto amor que ellos oran por sus hijos, oran por sus nietos, oran por sus bisnietos, para que la luz del Evangelio también resplandezca en sus corazones. Nuestro hermano Don Miguel oraba para que este mensaje pueda llegar también al corazón, al corazón de ellos, de nuestra familia, aquellos a quien amamos, profundamente les amamos y que deseamos que ellos puedan recibir al Señor para que la verdad del Evangelio, la vida, la encuentren en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí está Juan escribiendo 50 años, quizás después, y recuerda las palabras del Señor, y eso es lo que tenemos escrito aquí. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Dice en el versículo, Juan capítulo 17, versículo 1, dice, estas cosas, escribe Juan, dice, hablando del Señor, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Juan sigue escribiendo y recordando estas palabras del Señor. Pero quiero llamar la atención a lo que se menciona en el versículo 2 y en el versículo 3. Allí se menciona acerca de la vida eterna. Allí se menciona acerca de lo que el buen pastor ha venido a dar. El buen pastor vino y dio su vida. Él no vino para ser servido, sino que él vino para morir. Él vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y él muere para que nosotros pudiéramos tener vida de Dios, vida eterna, esa vida que viene del cielo y que produce una transformación en la vida de todo aquel que cree. El Señor menciona, fíjense, el Señor menciona aquel que es la vida, Él menciona acerca de la vida eterna. Y tú dices, como le has dado potestad, el versículo 2, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta vida, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
El primer punto que quiero volver a mencionar y que quiero que quede en nuestra mente en esta tarde es que hay vida. Es vida para aquel que está muerto en sus delitos y pecados. El apóstol, escribiendo a los Efesios, les muestra la condición que ellos tenían antes de conocer al Señor. Dice que antes estaban muertos en sus delitos y pecados. Muertos en sus delitos y pecados. Hay otra porción que dice que ellos estaban en tinieblas, y esa es la condición, porque nuestros pecados, como dice Isaías, nuestras iniquidades han hecho una separación, y eso es lo que significa la palabra muerte, separación. Han hecho una separación, han hecho una división entre nosotros, que somos pecadores, y nuestro Dios, que es santo por sobre todas las cosas. Y por causa de nuestros pecados, dice, la muerte ha venido. La muerte ha alcanzado a todos los hombres. Si el hombre muere, es la evidencia del pecado. Si hay muerte en todos los hombres, porque por un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero aquí está el Señor diciendo que hay vida eterna, que Él tiene potestad para dar vida eterna. Y dice que esta vida se encuentra en Jesucristo. Y esta es, dice el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En su primera carta, Juan habla acerca del verdadero Dios, acerca de Jesucristo y acerca de la vida eterna. Esta misma porción aquí del versículo 3, Juan lo repite en su carta. Vamos a leer primera de Juan capítulo 5, versículo 20. Juan escribe también esta carta aproximadamente, quizás poquito antes o cercano al escrito del Evangelio según Juan. Y él escribe a los creyentes para dar testimonio, para recordarles y darles seguridad que ellos son verdaderos hijos de Dios, para que ellos no tengan duda que Dios les ha perdonado todos sus pecados, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado, dice en el capítulo 1, nos ha limpiado de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado de todo pecado. Y aquí en el versículo 20 dice, pero sabemos, dice Juan y escribe, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y podemos decir que la vida eterna consiste en conocer, como dijo el Señor, consiste en conocer aquel que es el verdadero Dios, y consiste en conocer aquel en quien Él ha enviado. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El testimonio de Juan escrito, miren, 50 años después. El testimonio en muchos de nuestros casos recibidos por nuestros padres, por nuestros abuelos, quizás muchos años. Y el poder del Evangelio y el alcance del Evangelio aún permanece entre los hombres, porque la mano del Señor, la mano de Dios, no se ha acortado para salvar
la versión NTV traduce de Juan el capítulo 17, versículo 3, lo traduce de la siguiente manera, y dice, y la manera de tener vida eterna, y la manera de tener vida eterna. Pregunto, ¿tú sabes que escuchas lo que es tener vida eterna y cómo tener vida eterna? Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, dice el Señor, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. En el Señor Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, el Dios encarnado, este misterio, como dice el apóstol, el misterio grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Fue visto de los ángeles, glorificado por los ángeles, visto por los hombres. Allí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, Juan da testimonio diciendo que sus ojos han visto a aquel que es verdadero, aquel que es verdadero. Allí dice en Juan el capítulo 1, lo voy a leer. Dice en el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Juan no tan solo escuchó el testimonio del Señor, no tan solo escuchó quizás la oración del Señor, orando el Señor a su Padre y diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Juan escribe, y él dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hay vida eterna, hay vida para el que está en sus pecados, hay vida para para aquel que está muerto, espiritualmente muerto, y esta vida se encuentra en Dios, esta vida se encuentra en Jesucristo. No hay vida eterna sin Dios. No hay vida eterna fuera del Señor Jesús. Eso es lo que podemos rescatar de lo que hemos oído. Ahora, y esta vida es la vida eterna que se proclama. Y el Evangelio proclama a aquel que es el buen pastor. Y el Evangelio proclama que en Jesucristo hay salvación. Y eso es lo que nos dice Romanos, y este es el segundo punto. Romanos capítulo 10. Vamos rápidamente a Romanos, el capítulo 10. Dice el versículo 8, en la mitad final, dice, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y esta palabra, buenas nuevas, es la palabra evangelio. Y esta reunión que estamos
Este día domingo por la tarde le hemos llamado reunión de predicación del Evangelio, porque en esta reunión anunciamos un mensaje que es un mensaje de Dios, que en Cristo hay salvación, que todo aquel que invocare su nombre, todo aquel que mirare al Señor, mirare a la cruz, dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y quizás esta expresión será salvo es la misma expresión que mencionó el Señor, vida eterna. Ser salvo es tener vida eterna, es tener vida de Dios, es ser rescatado de nuestra vana manera de vivir. Y esta vana manera de vivir y este rescate no son con cosas corruptibles, no son con cosas materiales, no son con las cosas de este mundo. No podemos pagar ese rescate, ni con nuestro dinero, ni con nuestras obras. La sangre de Cristo fue el precio. Jesucristo muere en la cruz. Dios carga en él el pecado de todos nosotros. Y por su llaga, por su herida, por su muerte en la cruz, dice el profeta, nosotros hemos sido curados. Nosotros hemos sido curados. Y el Evangelio anuncia salvación, anuncia perdón. Y esta salvación y este perdón está en Jesucristo. El apóstol escribe a los suyos. El apóstol, perdón, escribe a sus hijos allí en Corintio acerca del Evangelio y les dice en qué consiste el Evangelio. Y este Evangelio en ellos la recibieron. Y este Evangelio en ellos perseveran en este mensaje. Y este Evangelio ellos la han guardado. Y quizás podemos decir este mismo mensaje que se ha recibido, en el cual se persevera, es el mensaje que también se transmite. ¿Y cuál es? Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cristo murió. El Evangelio nos lleva a la cruz de Cristo. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo apareció a los suyos después de haber resucitado, dando testimonio de que Él es el verdadero. Y Él, después de haber aparecido a los suyos, por un tiempo, Él asciende a los cielos. Él está entronado. Él tiene un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese de que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Así que el segundo punto es que esta vida se encuentra en Jesucristo. Y vamos finalmente a Lucas el capítulo 4, y con esto vamos a terminar. Lucas el capítulo 4. Y allí tenemos el testimonio. Pensaba buscar varios pasajes de algunos que daban testimonio. Por ejemplo, los primeros discípulos que se acercaron al Señor, discípulos de Juan el Bautista, que habían escuchado a Juan, pero cuando oyeron al Señor le siguieron. Uno de ellos era Andrés, que había oído a Juan y que había seguido a Jesús, y cuando él escucha al Señor y escucha sus enseñanzas y está con él, ¿saben cuál fue el testimonio de él? Hemos hallado al Mesías. Le dice a su hermano Pedro, hemos hallado, Simón en ese entonces, hemos hallado al Mesías. ¿Y saben lo que hace Andrés? Le trae a Jesús. Hemos hallado al Mesías y le trae a Jesús. Felipe, que era de Betsaida, va donde Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien las Escrituras o Moisés escribe,
en la ley, así como los profetas. A Jesús, el hijo de José de Nazaret, hemos hallado a aquel de quien Moisés escribe, de quien los profetas escriben. Y lo que vamos a leer aquí es recordándonos del escrito de Isaías acerca del Señor. Lucas capítulo 4, versículo 18. Isaías escribe de él y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Señor está en la sinagoga, pide el rollo, abre esta porción de Isaías y comienza a leer en presencia de todos ahí. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a predicar el Evangelio. Esto es la predicación, o este es el Evangelio, dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Isaías ha escrito más de 700 años antes de lo que el Mesías haría, lo que el Señor Jesucristo haría. Él sería aquel que traería luz a aquellos que están en tinieblas, a aquellos que están quebrantados de corazón. Él traería sanidad, él pregonaría libertad, él daría vista a los ciegos y él pondría libertad a todos los oprimidos, porque él predicaría también, anunciaría el año agradable del Señor. Los ojos de todos estaban puestos en él. Todos daban buen testimonio de él. Todos aquellos que le escucharon se asombraron. ¿No es este Jesús el hijo del carpintero? Todos se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Oh, queridos amigos, queridos familiares, aquellos que escuchan, lean las palabras del Señor. Busquen en las Escrituras. Lean la porción de las Escrituras que nos hablan del Señor. Sigan sus palabras, sus enseñanzas. Usted también se maravillará, así como muchos hemos encontrado en el Señor palabras de gracia al leer acerca de Él. Y todos los que le escucharon se admiraban de su doctrina y de su enseñanza, porque no tan solo le escucharon decir, sino que sus ojos, sus oídos, la experiencia de aquellos que le siguieron y le vieron, daban testimonio de que él era el bendito Hijo de Dios. Jamás, dijo uno, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿O no te quieres maravillar por el Señor? Te invitamos a que le busques a Él. Te invitamos que vengas a Él. Te invitamos a que confíes en Él. Él no te dejará. Él no te defraudará. Al que a mí viene no le echo fuera, dijo el Señor. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Y una vez un hombre dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que tú puedas tener vida eterna también. Que tú vengas al Señor, que tú le encuentres a Él. Que tu mirada vaya a la cruz de Cristo y encuentres en Él y en la obra de la cruz, como la obra que puede perdonar todos tus pecados. Así como el Señor habló a aquel malhechor allí en la cruz. Nada podía él limpiar de todos sus pecados. Solo miró al Señor y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ven al Señor tal como estás. Ven a Él, mírale a Él, búscale a Él. Él perdonará todos tus pecados si tú abres tu corazón a Él. Confía en Él.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar para terminar esta reunión. Padre nuestro, te damos gracias por la doble presentación de tu palabra. Te damos gracias porque en esta doble presentación el Espíritu Santo tuyo nos ha llevado a contemplar al Señor Jesús. Y es que no hay otro como Él. No hay otro que sea digno de ser observado, digno de ser contemplado, digno de ser oído. Palabras de gracia salen de su boca. ¿Cuántos corazones fueron llenados por sus enseñanzas? ¿Cuántos corazones atormentados y atribulados encontraron paz y sosiego en Él? ¿Cuántos hombres y mujeres que vivieron en las más densas tinieblas fueron liberados, fueron rescatados por el amor del Señor desplegado hacia ellos? ¿Cuántos liberados Él ha tenido en este mundo? Tantos de nosotros que estábamos sujetos a pecado, muertos en nuestros delitos y pecados, hemos encontrado en Él el perdón, la salvación, la luz que ha irradiado en nuestros corazones. Nuestro Dios, gracias, porque tú nos amas, tú amas al pecador. Gracias porque tú buscas a los pecadores para salvarles. Tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Tú eres un Dios de amor, un Dios bondadoso, un Dios que está cercano de todos aquellos que te invocan. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nuestro Dios bendice tu palabra en nuestros corazones. Bendice tu palabra en los corazones que oirán nuevamente el mensaje. Bendice tu palabra en el corazón de nuestros hijos, de nuestros familiares, para que ellos también sean alcanzados para salvación. Te damos gracias, nuestro Dios. Quedamos muy agradecidos en la dirección de tu Santo Espíritu, rogando también que tú te manifiestes en poder, en salvación para todos ellos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.